Esto está, el tema de la justicia, que es uno de los temas que tratamos mucho en este programa, está realmente bajo el foco de la atención pública. Y he oído muchas críticas a la cuestión del Código Procesal Penal nuevo. Hay unas personas que creen que es la maravilla del siglo, lo mejor que tiene la justicia dominicana. Aparentemente hay otro grupo que cree que parte de la percibida flojera que hay de la justicia tiene que ver con las disposiciones del código. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Yo defiendo el código. Creo que es un instrumento eficaz porque la prueba me la da de que de 100 casos que presento acusación, 88 tengo sentencias condenatorias. Sin embargo, como todo instrumento hecho por el hombre, tiene que ser modificado en determinado momento. Ya nosotros tenemos 2 años de la aplicación, casi 2 años, el 27 de septiembre, y resultan ya hechos y situaciones que merecen poner la atención. Por ejemplo, la presunción de fuga de un imputado, que es la causal para que el juez imponga la medida de coerción más fuerte, que es la prisión preventiva, yo creo que ese debe ser reformado. No es posible que un juez, el fiscal le presente a una persona conduciendo un carro robado y por el simple hecho de que le presente un contrato de compra de ese vehículo, ya merezca no ser puesto en prisión preventiva. Es decir, las condiciones establecidas para imponer la prisión preventiva son sumamente difíciles. Pero yo no entiendo el ejemplo del carro robado, porque si es robado, es robado. Ahora, si la policía cree que es robado, eso es otra No, cosa. es robado y lo conduce una persona que alega ser propietario tercero de buena fe. Tan simple como le estoy mostrando un ejemplo. Existen otros muchos casos más. Por ejemplo, pero que es un caso común, que haya un tercero de buena fe que adquiere un vehículo que después resulte robado. Pero es que normalmente el que compra un vehículo robado, no por el precio, por quien se lo vende, es decir, hay una serie de factores que te pueden a ti llevar a que existe cierto arreglo. Los ejemplos son importantes, magistrado. Esta entrevista controversial que se le hizo al vicepresidente de la Suprema, Rafael Luciano Pichardo, fue usted que la hizo. Tenemos la revista Fiscalía en Acción, no sé si la pueden ver. Fue el magistrado Hernández que hizo esta entrevista, o sea que usted tiene más información que todos nosotros porque estaba ahí de frente con él. Y según la información que nosotros recibimos a partir de la revista y de la prensa, él hace críticas al código, específicamente a la forma en que llegó al país, porque dice que fue importado de otros países, y establece la posibilidad, así como él, otras personas, de revisarlo. No es modificarlo, no es cambiar o eliminar el código, es revisarlo. Usted menciona que hay algunas disposiciones que plantean sus interrogantes y sus dudas y sus cositas. Por lo tanto, ¿estaría el fiscal del distrito de acuerdo con la posibilidad de revisar este Código Procesal Penal, como por ejemplo en las partes de la reincidencia que José Tomás Pérez incluso sintió que tenía que legislar sobre eso? Yo creo que sí, que debe ser modificado en los aspectos en que ya nosotros hemos detectado que existen fallas. Le doy un caso muy sonoro, caso Quirino. Nosotros no pudimos obtener, al momento que se hacía el acarreo de la droga, la autorización judicial de la interceptación de un nuevo teléfono en el tiempo previsto. Eso obligó a que se tuviera que abortar la persecución y se debe única y exclusivamente a la rigurosidad que ahora exige, que impone el código. Eso tiene que ser modificado porque un narcotraficante se aprovecha de esa situación y tienes, en vez de 2 teléfonos, tiene 10 teléfonos. Pero las autoridades aquí son tan respetuosas de los textos de la ley que en un caso tan importante como ese, porque haya un tecnicismo que le impida la interceptación de un teléfono, no lo pueden hacer. Pero porque aquí hay gente que cuando quieren interceptar un teléfono, levanta un teléfono, llama a alguien y dice, mira, cógeme a fulano. Pero recuérdese que... Y eso quizás no puede usarse como prueba en un tribunal, está el problema. pero sí permite que las autoridades actúen con la certeza de que ese es el hombre. Pero si yo no tengo una prueba válida, no la puedo incorporar a un juicio. Mire, le doy ejemplos, le doy datos.
Es decir, que tienen que ser revisados, tienen que ser analizados. Ahora, ¿qué es lo que está percibiendo el delincuente? Bueno, el código para poder el juez ordenar una prisión preventiva es más extremo, es más riguroso que el Código de Procedimiento Criminal francés. Entonces, yo creo que el pueblo no está muy lejos cuando dice el código favorece al delincuente. Ciertamente hay una percepción, ciertamente hay una rigurosidad en las imposiciones o definiciones para que un juez imponga una prisión preventiva. ¿Cómo es posible que un juez a una persona que no tiene cédula de identidad y electoral no le imponga la prisión preventiva a una persona que el Ministerio Público presenta, una medida de coerción? Ahí vamos al punto. ¿Eso es un problema del código o eso es un problema de la forma en que se está aplicando? Porque no es lo mismo que el código me diga que no puede dejarlo en prisión preventiva a que el juez no quiera dejarlo en prisión preventiva. Bueno, ahí se conjugan los dos factores. Primero, por un lado, el código que establece de manera tajante, oiga, la libertad es, la prisión es la excepción. Lo común, lo ordinario es la libertad. Ahora, usted cuando vaya a imponer la prisión, le dice el código al juez, usted tiene que analizar estas causales, estas condiciones, a ver si se dan. Y ahí está la rigurosidad para que casi nadie pueda estar en prisión preventiva. Magistrado, yo quiero que usted me explique esto, porque aunque usted no fue el que lo publicó, como hablamos antes de la entrevista, yo sé que usted conoce la información y por lo tanto puede hablar de ella, explicarme alguna cosa que no entiendo. Esta es la información que publica la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal sobre criminalidad y da cifras. Habla específicamente en el Distrito Nacional, resumen de casos de entrada, personas imputadas, sentencia definitiva, etc. El distrito, por ejemplo, dice, entrados, 1.159 casos, personas imputadas, 1.354, y así otras cifras, pero quiero preguntarle específicamente sobre esas dos. ¿A qué se refiere con casos entrados y personas imputadas? ¿Incluye esta cifra denuncias y querellas que llegan a la Policía Nacional? Me parece que no, porque tan solo decirle que en el Departamento de Violencia de Género de las Fiscalías, es decir, las 11 fiscalías barriales y la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, de enero a junio recibimos 4.600 denuncias de violencia de género. Es decir, que no puede reflejar eso. Me imagino que ese dato se refiere a los casos ya que son presentadas a acusación. Es lo que creo. No tengo el detalle y no sé de qué mes a qué mes se trata. Sin embargo, usted en los resultados nota la efectividad del código. Eso antes no existía y por eso hay que distinguir y hay que aplaudir que tenemos un código así. Es decir, nosotros nunca antes teníamos tanta sentencia condenatoria como la tenemos ahora. ¿Y por qué no publican una comparación con lo que había con el código anterior? Bueno, porque esos datos pueden ser impresionantes si se ven en sí mismos, pero yo creo que todo es relativo. O sea, sí, 3 pelos en una cabeza es muy poco pelo y en una sopa son más pelos que el caray. Sí. Bueno, pero yo le quiero decir algo. Cuando yo llegué a la fiscalía, encontré allí varados, es decir, estancados, cerca de 3.500 casos, porque no habían sido notificadas el acta de acusación. Es decir, casos criminales, de robo, de asalto, de estupro, de muerte. Eso no es posible ahora. Eso no es posible. Es decir, yo mantengo de que este código es muy eficaz, de que hay que hacerles las modificaciones para poderlo... ¿Y por qué, sin embargo, señor fiscal, excúsame la interrupción, pero yo creo que es una cosa, como dicen los abogados, de orden? ¿Y por qué si ese código es tan bueno? Hay procesos tan importantes como lo de las quiebras bancarias, como lo de algunos casos notorios de narcotráfico, como esos casos que uno ve en los periódicos a diario, que marchan tan lentamente, que uno ve que dicen que con el nuevo código la justicia va a caminar rápidamente, la justicia va... todas esas bondades que usted le atribuye al código, que yo no tengo la pericia técnica para jugar si es así o no, pero ¿por qué esos casos
tan importantes para la sociedad dominicana, que tienen un efecto importante en lo de la delincuencia y la violencia, porque transmiten a la generalidad de la población la percepción de que hay cierta impunidad para los grandes crímenes o para los grandes faltadores de la ley. Yo creo que los casos bancarios continúan en un proceso normal. Debo decirle lo siguiente, recuerde usted que esos casos, parte de su juzgamiento en la Cámara de Calificación fue con el viejo código y pasó ahora al tribunal colegiado a ser juzgado ya bajo el nuevo código. Es decir, todavía tenemos un proceso conformado por dos códigos vigentes. Hay muchos casos de estos que todavía están siendo juzgados con el viejo código. Y eso sí constituía una retranca, un atraso. Pero la realidad de hoy es que la gran cantidad de casos entrantes que están siendo juzgados imposibilita a los tribunales colegiados, es decir, a los que conocen de los crímenes, la fluidez que se requeriría. Por ejemplo, ya aquí en el distrito tenemos 2 salas colegiadas de primera instancia, pero van a instalar 2 más. ¿Por qué? Porque los aplazamientos de las audiencias solamente deberían darse con 10 días, pero no lo tenemos así por el gran cúmulo. Pero dicen que tenemos un mes y medio, 2 meses de plazo para una nueva audiencia, y eso significa que no se previó tal vez que hubiese este cúmulo de trabajo. Dicen que justicia retardada es casi igual que justicia denegada. Entonces, yo me imagino que todos esos imputados y esa gente acusada de eso, que mantiene que es inocente, debe estar desesperada porque ya algún juez falle. Porque si ellos creen en su inocencia, ellos lo que quieren es salir de ese lío. Igualmente, la sociedad o una parte de ella que cree que ellos no son inocentes, debe estar ansiosa de ver que se haga justicia. Sí, yo le digo que sí, pero... Entonces, eso nos lleva a lo que es la pregunta, porque eso en sí no es una pregunta. ¿Qué tiempo cree usted que falta para que esos casos tan importantes concluyan? Bueno, eso dependerá de cada caso en particular. Yo lo que digo es que nosotros en el distrito tenemos plazos promedio de todos los departamentos de tener sentencia condenatoria de 6 a 8 meses. Está aquí el dato de la sentencia condenatoria. Es decir, óigase bien, no desde la comisión del hecho, sino de la imposición de la medida de coerción, que es cuando comienza a correr el plazo. Es decir, nosotros tenemos un plazo máximo de 8 meses para obtener una sentencia condenatoria. Oiga, eso nunca antes se había visto. El gran problema que nosotros tenemos, que vamos a tener, es la cárcel llena de personas juzgadas definitivamente. Bueno, tenemos ya ese problema, imagínense, va a acrecentar si no empiezan a construir Pero cárceles. a muy diferencia de lo que ocurría antes, que usted tenía presos preventivos. Ahora no, ahora nosotros tenemos presos definitivos. Ahora, hay una gran cantidad de presos. Déjame concluir con el asunto de la sentencia condenatoria, porque no se me salga del tema. Lo que quería decirle, ese dato está aquí. Aquí dice, más de las 2/3 partes de las sentencias rendidas al amparo del nuevo código han sido condenatorias, 68%. Sí. Lo cual es un intento de reflejar eficiencia del código. Sin embargo, son sentencias condenatorias. Aquí no habla de la cantidad de casos que no llegan al tribunal por tecnicismo del código que impiden que por el manejo de la prueba o por la atada de manos que le dan a la policía, la fiscalía pueda realmente presentar la acusación. ¿Usted no entiende que eso tiene que ser modificado? Todos esos tecnicismos que impiden que los casos lleguen al tribunal y por lo tanto esa cifra sea poco representativa. Hay una gran parte de casos que no son posibles porque no reúnen los elementos, el fiscal, de prueba para poder sostener una acusación. El fiscal va a juicio cuando ya tiene reunido todos los elementos de prueba. Ahora, nosotros dentro de los actores de este proceso hay uno que está un poco débil, que es la Policía Nacional, en lo que respecta a poder obtener las pruebas como nosotros queremos. Y eso da por consecuencia de que no todos los casos nosotros tenemos que presentar acusación. Ahora, lo que te dicen las estadísticas del CONAE es que tenemos un 38% de casos que han sido rechazadas o que por alguna causa el fiscal no ha presentado acusación. Porque es posible de que el fiscal solicita medida de coerción en un caso y que no presenta acusación porque no logró reunir los elementos de prueba. Es decir,